Mi nombre es Luis Osvaldo Sinalín Altamirano, estudiante de la UniAndes, del programa de maestría en Contabilidad y Auditoría, mención Gestión Tributaria. En este módulo de Derecho Empresarial y Tributario voy a hablar sobre el tema de elementos de la obligación tributaria. Elementos de la obligación tributaria. Tenemos sujetos, hecho generador, base imponible y tarifa del impuesto. Sujetos. Tenemos como sujeto activo, sujeto pasivo. En el sujeto activo tenemos acá como es el Estado y en el sujeto pasivo como son los contribuyentes. El hecho generador es la actividad que da origen al cobro del impuesto. Base imponible, valor por el cual se aplica la tarifa. La tarifa del impuesto, porcentaje para la liquidación del impuesto. En esta ocasión, el sujeto activo es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigir el pago a los contribuyentes y además es quien tiene la titularidad para administrar los recursos recaudados. En el caso del Ecuador, es el activo el Estado. El sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos a favor del sujeto activo. El sujeto pasivo se obliga también al cumplimiento de las obligaciones formales que han sido previamente definidas por el derecho tributario. El hecho generador son las diferentes conductas humanas que, de acuerdo a lo establecido por la ley, dan nacimiento a la obligación de pagar un tributo. Es importante mencionar que las normas que califiquen una actividad como gravable deben ser realizadas de manera general, abstracta e impersonal con destino a toda la población del territorio ecuatoriano y con condiciones claras según sea el caso. Base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. La tarifa es el porcentaje establecido en la que es aplicado a la base gravable determinada por la cuantía del tributo. En este caso, vamos a hablar sobre el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Normas de asentamiento bibliográfico. Aquí tenemos el Código Tributario, con su registro oficial 744 del 29 de abril del 2016. De lo sustantivo tributario, disposiciones fundamentales. Aquí tenemos los artículos del cual nos explica estos temas. Artículo 1. Ámbito de aplicación. En este caso, regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes. En el artículo número 2 tenemos la supremacía de normas tributarias. Esto se refiere a la esto prevalece sobre toda otra norma de leyes generales. No serán aplicables por la administración las leyes y decretos que cualquier manera contravengan este respecto. En el artículo número 3 tenemos el poder tributario. Esto significa que solo por el acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar y extinguir tributos. En el artículo número 4 se refiere a la reserva de ley. Esto significa que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo y la cuantía del tributo a la forma. Artículo número 5. Ámbito de la aplicación. El ámbito de la aplicación del régimen tributario se regirá por los principios de la legalidad, generalidad, igualdad y proporcionalidad. El artículo número 6. Fines de los tributos. Los tributos, a más de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de la política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino de los fines productivos y desarrollo nacional. En el artículo número 7, facultad reglamentaria. Solo el presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. Artículo número 8. Municipios y consejos provinciales. Se aplicará igualmente a las municipalidades y consejos provinciales cuando la ley conceda a la facultad reglamentaria. Artículo número 9. Gestión tributaria.
corresponde al organismo que la ley establezca y comprenda las funciones de la determinación y recaudación de los tributos. Artículo número 10. Actividad reglada e impugnada. Constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. Artículo número 11. Vigencia de ley. Las leyes tributarias, reglamentos y circulares generales regirán a partir de su publicación en el registro oficial. El artículo número 12. A esto se refiere a los plazos. Los plazos en años y meses serán continuos y pertenecerán al día equivalente al año o mes respectivo, o a los plazos por días serán diferidos a días hábiles. En el artículo número 3, interpretación de la ley. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos admitidos en el derecho. Artículo número 14. Normas supletorias. Esto se refiere a las disposiciones, principios y figuras de las demás ramas del derecho. Se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no contrarien los principios básicos de la tributación. Normas de asentamiento bibliográfico. En este caso se refiere a las disposiciones generales. Como en el artículo 15. Concepto. Es el vínculo jurídico personal entre el Estado y los contribuyentes. Artículo 16. El hecho generador. Como ya hemos hablado con anterioridad, el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para que cada tributo sea cancelado. En el artículo número 17 tenemos la calificación del hecho generador. Esto se refiere que se calificará conforme a la verdadera esencia y naturaleza y jurídica. Obligación tributaria. Esto se refiere al artículo 18 como el nacimiento. Nace cuando se realiza el presupuesto por la ley para el tributo. Artículo 19. Exigibilidad. Es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. Artículo 20. Estipulaciones con terceros. El sujeto pasivo no puede modificar las obligaciones tributarias. De los intereses. El artículo 21 nos menciona sobre los intereses. El interés anual equivalente a 1.5 veces de la tasa activa referencial para 90 días a cargo del sujeto pasivo. Artículo 22. Intereses a cargo del sujeto activo. Por el pago de tributos en exceso o indebidamente generan el mismo interés. De los sujetos. En este caso tenemos en el artículo 23 al sujeto activo. Es el ente público acreedor del tributo. Artículo 24 tenemos al sujeto pasivo. Es la persona natural y jurídica que está obligada al cumplimiento del tributo. Artículo 25. Contribuyente. Impone la prestación tributaria para la verificación del hecho generador. Artículo 26. Responsable. Es la persona que por disposición expresa de la ley cumple las obligaciones atribuidas. Artículo 27. Responsable por representación. Son los representantes legales de los menores no emancipados y tutores o curadores, y directores, presidentes, gerentes o representantes jurídicos. Artículo 28. Responsable como adquiriente o sucesor. Son responsables como adquirientes o sucesores de los bienes. Artículo 29. Otros responsables. En este caso son agentes de retención, agentes de precepción y los sustitutos del contribuyente. Artículo 30. El alcance de la responsabilidad. La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo. En estas normas de asentamiento bibliográfico tenemos también de las excepciones. Artículo 31. Concepto. Es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria. Artículo 32. Tenemos la previsión en la ley. Solo mediante disposición de ley se podrá establecer excepciones tributarias. Artículo 33. Alcance a la extensión. Solo comprenderán los tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de ley. Artículo 34.
derogatoria o modificación, aun cuando hubiere sido concedida en situaciones de hecho, podrá ser modificada por ley posterior. Artículo 35. Exenciones generales. Están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales. En el artículo 36 nos menciona sobre las prohibiciones. En este caso, se prohíbe a los beneficiarios a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley y el beneficio de exención en forma no exentas. De la extinción de la obligación tributaria. Artículo 37. Modos de extensión, solución o pago. Compensación, confusión, remisión, prescripción de la acción de cobro. Artículo 38. ¿Por quién debe hacerse el pago? En este caso es efectuado por los contribuyentes o los responsables. En el artículo 39 tenemos por quién puede hacerse el pago. Podrá pagar el deudor de la obligación tributaria o responsable. Artículo 40. ¿A quién debe realizarse el pago? El pago se debe realizar al acreedor del tributo y al funcionario o a quien la ley faculte. Artículo 41. ¿Cuándo debe hacer el pago? El pago se debe realizar en el tiempo que señale la ley tributaria o reglamento, es decir, en la fecha en que hubiera nacido la obligación. Artículo 42. ¿Dónde deben hacerse el pago? En un lugar que señale la ley, es decir, donde funcionan las oficinas correspondientes. De la extinción de la obligación tributaria. En este caso nos habla en el artículo 43 cómo debe hacerse el pago. Se puede realizar en efectivo, en cheques o débitos bancarios. Artículo 44. Prohibición. Prohíbe recibir títulos distintos de los permitidos en el artículo anterior. Artículo 45. Pagos anticipados. Sus porcentajes deben ser expresamente autorizados por la ley. Artículo 46. Facilidades para el pago. Previa solicitud del contribuyente concederán facilidades de pago. Artículo 47. Imputación del pago. Primero se debe cancelar los intereses, luego el tributo y multas. Artículo 48. Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo. El pago se imputará primero a la obligación más antigua. En el artículo 49. Aceptación parcial de la obligación. Podrá efectuar el pago de la parte no objetada y reclamar por la otra. Artículo 50. Pago por consignación. Se puede realizar mediante consignación todo tipo de pago. De la compensación. En el artículo 51 nos habla sobre las deudas y créditos tributarios. En este caso, las deudas tributarias se compensarán en su totalidad o parcialmente. Artículo 52. Deudas tributarias y créditos no tributarios. Se compensarán con créditos de un contribuyente contra el sujeto activo. De la confusión. En el artículo 53 nos habla sobre la confusión. Es decir, que es una confusión cuando el acreedor se convierte en deudor de dicha acción. De la remisión. Artículo 54. Remisión. Las deudas tributarias solo podrán condonarse en virtud de la ley en la cuantía. Artículo 55. Plazo de prescripción de la acción de cobro. Los créditos tributarios, intereses y multas por incumplimiento percibirá en el plazo de 5 años. En el artículo 56. Interrupción de la prescripción de la acción de cobro. Se interrumpe por expreso tácito de la obligación por parte del deudor. De los privilegios del crédito tributario. Artículo 57. Privilegio y prelación. Son las pensiones alimenticias por la ley y en los casos de prelación de créditos, los del seguro general obligatorio. Artículo 58. Prelación de acreedores. Si los sujetos activos son acreedores de un mismo sujeto pasivo por diferentes tributos, será físico, consejos provinciales, municipalidades y organismos autónomos. Del domicilio tributario.
En este caso, en el artículo 59, nos habla sobre el domicilio de las personas naturales. Es lugar donde su residencia habitual o donde ejercen sus actividades económicas. Artículo 60. Domicilio de los extranjeros. Son los extranjeros que residen en el exterior, pero perciben en el Ecuador cualquier clase de remuneración. Artículo 61. Domicilio de las personas jurídicas. En este caso se considera el lugar señalado en el contrato social o donde ocurriera el hecho generador. Artículo 62. Fijación de domicilio especial. Lugar que más convenga para facilitar la recaudación de los tributos. Artículo 63. Personas domiciliadas en el exterior están obligadas a instituir representantes y a fijar domicilios en el país. De la administración tributaria de los órganos. En el artículo 64 nos habla sobre el domicilio Administración Tributaria Central. En este caso, la dirección de la Administración Tributaria corresponde en el ámbito nacional al presidente de la República, quien ejerza a través de los organismos que la ley establezca. En el artículo 65 nos habla sobre la Administración Tributaria Seccional. En el ámbito provincial o municipal, la administración tributaria corresponde al prefecto provincial o alcalde, o quienes ejerzan de acuerdo a como lo determine. Artículo 66. La administración tributaria de excepción. Se exceptúan los casos en que la ley conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública acreedora de tributos. De las distribuciones y deberes. Facultad de la administración tributaria. En el artículo 67 nos habla que debe implicar el ejercicio de las facultades de la aplicación de la ley como determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora. Artículo 68. Facultad determinador. Es el conjunto de actos reglados tendientes en cada acto particular, la existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. Artículo 69. Facultad resolutiva. Están obligadas a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, consulta, petición y reclamo que en ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos de tributos. Facultad sancionadora. En las resoluciones de la autoridad administrativa se impondrá las sanciones pertinentes en los casos y medidas previstas por la ley. Facultad recaudadora. Artículo 71. Se efectuará por las autoridades o sistemas que la ley establezca por cada tributo. También se efectuarán por agentes de retención o agentes de percepción. Eso es todo. Gracias por su atención.